Gracias por acompañar este tiempo de oración. Le invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nuestro estudio número 75 de Romanos. Vamos a leer los versículos 3 al 5. Romanos 12 del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Gloria a Dios. Vamos hoy, amados, a estudiar este pasaje bajo el título ¿Cómo tener una sana identidad? ¿Cómo tener una sana identidad? Y que tiene que ver con un sano concepto de sí mismo, un autoconcepto sano. Quizá usted piensa que tiene un concepto suyo sano, que usted piensa bien de usted mismo, que tiene un buen concepto, pero abra su corazón un poco, su entendimiento, y diga: Señor, enséñame si hay algo que yo debo mejorar, algo que todavía no está tan sano en mí, pues yo quiero, Señor, que tú me ayudes a sanar y a crecer en esta área. De acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, el apóstol Pablo nos había presentado, de acuerdo a los temas que hemos visto, cómo tenemos necesidad de cambiar nuestra forma de pensar. ¿Para qué? Pues para llegar a ser mejores, o sea, haya transformación en nuestra vida, y a la vez también según la voluntad y propósito de Dios, porque es eso lo que Dios está queriendo cumplir en nosotros, de acuerdo a su plan perfecto con los creyentes. Ahora también el apóstol Pablo presenta la gran necesidad de tener ese concepto sano de nosotros mismos, porque es lo que aquí hemos leído y es lo que vamos entonces a analizar. ¿Qué se necesita entonces para tener una sana identidad o un sano concepto de nosotros mismos? Les tengo una clave. ¿Cuántos quieren saber la clave? Hoy hablamos mucho de claves, ¿cierto? ¿Cuántos usan claves? Hoy en día hasta los niños ya usan claves, ¿cierto? Entonces vamos a ver la clave de tener una sana identidad, la clave para tener un sano concepto de nosotros mismos es, de una vez se las voy a soltar, la gracia de Dios. Esa es la clave, la gracia de Dios. El apóstol Pablo lo dice ahí, versículo 3, dice de esta manera: digo pues, por la gracia que me es dada. Y de ahí continúa entonces lo que está diciendo. Pero vamos a detenernos un poquito allí en esto de cómo la gracia es la clave para tener un sano concepto de nosotros mismos. Hablemos un poco del apóstol Pablo mismo, porque él dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Es a él personalmente, algo hizo la gracia por él. Entonces vamos a analizar eso. El apóstol Pablo tuvo una nueva identidad. Y cuando digo nueva identidad no estoy hablando de que se cambió el nombre. Ah, sí, es que él era Saulo antes y ahora se llama Pablo. Usted se puede cambiar el nombre todas las veces que quiera, pero puede seguir siendo el mismo con las mismas. ¿Y eso en qué le afecta? Llamarse hoy, ¿qué nombre decimos? Margarita, y luego cambiarse el nombre y llamarse Flor, y luego cambiarse el nombre otra vez y llamarse Rosa, y después cambiarse el nombre, y bueno, eso es un jardín completo ahí. Pero si la persona sigue siendo igual, sigue siendo la misma, si la persona no cambia en su forma de pensar, en su forma de actuar, pues ahí no ha habido ningún cambio de identidad. Pablo fue un hijo de Dios. De hecho, después de haber conocido a Jesús, Pablo fue un hijo de Dios, siervo de Dios, apóstol de Dios, por la gracia de Dios. Leámoslo como lo dice él mismo. 1 Corintios 15, versículo 9 y 10. 1 Corintios 15, versículo 9 y 10 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
Pero, como siempre les he dicho, los peros, hay algunos peros en la Biblia que son supremamente importantes. Aquí el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios, diga conmigo, pero por la gracia de Dios, y ahora Pablo dice, soy lo que soy. ¿Qué vino a cambiarle a Pablo la vida? La gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Y luego dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia es la clave para un buen y sano concepto de nosotros mismos, para una buena y sana identidad. La gracia de Dios es necesaria, es la clave. ¿Quién fue el apóstol Pablo antes? Ya lo acabamos de leer ahí un poquito, pero vamos a leer un poco más acerca de quién fue él. Él mismo lo dice. Mire, 1 Timoteo 1, versículo 13 al 14. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, habiendo yo sido, noten lo que él fue antes, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Ahora escúcheme, esas tres cosas que enfatiza Pablo acá, las dice dentro de su práctica de religiosidad, porque él era un hombre súper religioso, fariseo de fariseos, mas sin embargo, mire, la religión no le sirvió para nada, para darle una identidad sana. Dice que habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y otra vez viene el pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Qué tremendo esto y qué hermoso. Él aquí nos da esta revelación y esta enseñanza. La gracia de Dios fue la que le trajo a él un cambio, una transformación real, sustancial, de raíz. Le cambió su vida. La gracia del Señor fue más abundante que sus blasfemias, fue más abundante que su persecución, fue más abundante que sus injurias. La gracia de Dios lo alcanzó y lo transformó. Bendito el nombre del Señor. Muy bien, entonces la clave para tener una sana identidad y un sano concepto de nosotros mismos se llama ¿qué? La clave es la gracia. Diga conmigo, la clave es la gracia. ¿Pero qué es la gracia? Entonces la gracia, la palabra gracia viene del griego charis, también se puede pronunciar como charis, algunos dicen charis, charis con K. Pero esta palabra gracia en la Biblia tiene varios usos. De hecho, no es un solo uso que tiene. Por eso, por ejemplo, en Proverbios 31, cuando se habla de la mujer virtuosa, terminando el capítulo 31 de Proverbios, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿A qué gracia se está refiriendo cuando dice que engañosa es la gracia? No se está refiriendo a esta gracia que Pablo dice acá, que fue por la gracia del Señor que él fue transformado y recibido a misericordia. Entonces es otra clase de gracia, pero la gracia de la cual vamos a hablar aquí, en esos diferentes usos, la palabra gracia tiene este significado: favor no merecido. Favor no merecido. ¿Quién recibió ese favor no merecido? Los pecadores. No merecíamos de Dios su favor en cuanto a amarnos, en cuanto a proveer salvación para nosotros, en cuanto a darnos un Salvador. Nosotros no lo merecíamos y Dios nos lo dio. Ahora, Dios no nos dio lo que merecíamos, nos dio lo que necesitábamos. ¿Qué tal le parece eso? Porque si usted se pone a decirle al Señor, Señor, dame lo que yo me merezco, mejor dicho, le aconsejo que no pida eso, porque seguro que si insistes, el Señor te va a dar lo que te mereces. Te manda al lago de fuego, al infierno, donde no vuelvas a salir jamás, donde no hay retroceso, no hay reversa. Dios no nos ha pagado conforme a nuestros delitos, conforme a nuestras iniquidades. Él nos ha dado conforme a su misericordia. Entonces,
Dios no nos ha dado lo que merecemos, pero sí nos ha dado lo que necesitamos. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos su amor, necesitábamos su perdón, necesitábamos su salvación, y Él nos la dio en su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto le agradecen al Señor por eso? Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la gracia, favor no merecido. Ahora, hablando de merecer cosas, existen dos conceptos extremos ante el merecimiento. Dos extremos. Uno, yo me merezco, y el otro, yo no me merezco. ¿Ha oído alguna vez alguna persona decir, es que yo me merezco? ¿Lo ha dicho usted alguna vez? No me responda, solo es para que lo reflexione. O tal vez ha dicho, yo no me merezco. Algunas veces se puede decir, por ejemplo, no me merezco en el sentido de algo negativo que alguien está haciendo contra ti, o en una actitud de mucha y profunda culpabilidad, donde la persona nada bueno que le llegue dice, no me lo merezco, no me lo merezco. O sea, no acepta nada bueno con alegría, porque siempre es, no me lo merezco. Entonces son dos extremos, me lo merezco y no me lo merezco. ¿Cuál es el equilibrio aquí? Depende del concepto. Por eso Pablo dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero luego dice, pero piense de sí con cordura. Bien, cuando como Pablo tienes una sana identidad por la gracia de Dios, ya no te va a preocupar el me merezco o no me merezco. No vas a vivir de eso. Vas a dejar de vivir diciendo, es que yo no me merezco eso. He sido una buena esposa, he sido una buena madre, he sido una buena hija, he sido una buena trabajadora, yo lo he tratado bien. Y lo mismo el hombre, quizá cae en lo mismo, no me merezco eso. Yo he sido un buen padre, he sido un buen hombre, he sido un buen esposo, he sido un buen hijo, he sido un buen trabajador, yo la he tratado bien. No me merezco eso. Cuando tienes una sana identidad, por la gracia de Dios, ya no vas a vivir de eso. Ni de no me merezco, ni de me merezco. Esos son dos extremos que no son nada productivos, no producen nada bueno en la vida. También vas a dejar de vivir diciendo, yo me merezco eso. Como dije ahora, en culpabilidad o en reclamo de derechos. Es que yo me merezco, o me merezco que me den todo el tiempo, ¿no? Aclaré que una actitud de me merezco es o en profunda sensación de culpabilidad e indignidad, o de reclamar derechos. Bien, escúchame esto, por favor. De eso viven muchos, tristemente. Pero muchos al vivir de esto sufren innecesariamente. Dios por su gracia nos ha dado no lo que merecíamos, sino ¿qué cosa? Lo que necesitábamos. Cuando permites que las acciones de otros o las circunstancias a tu alrededor afecten el concepto que tienes de ti mismo, es porque necesitas sanidad en tu identidad. Si vives del no me merezco o el me merezco, es porque no tienes un sano concepto de ti mismo. Es porque te falta sanar tu identidad. Entonces aquí ya algunos dicen, ay, y yo pensaba que estaba tan bien, que estaba tan sano en mi concepto, que estaba tan sana en mi identidad. Pues qué bueno que ahora ojalá todos lo descubramos y digamos, Dios, necesito crecer más en esta área. Un sano concepto de nosotros mismos. Versículo 3 está diciendo allí el texto otra vez, a cada cual que está entre nosotros. Estoy leyendo una frasecita más adelante. A cada cual que está entre vosotros. Escúcheme esa expresión, a cada cual. Pablo le está hablando a la iglesia en Roma, que está compuesta por ¿qué personajes? ¿Qué personas componían la iglesia en Roma? Gentiles y judíos. Muy bien.
A los judíos les habló de manera concreta en la misma carta a ellos como judíos. Luego les habla, y en el capítulo 11 les habla más a los gentiles de una manera también específica. Y les advierte de ciertas actitudes, ciertas cosas. Ahora les habla, noten lo que dice, a cada cual que está entre vosotros. O sea, le dice a judíos y a gentiles. Ya ustedes recibieron toda la doctrina que les he enseñado. Estoy hablando como si fuera el apóstol Pablo, ¿verdad? Hasta el capítulo 11. Así que ahora, cada uno de ustedes, sea judío, sea gentil, ahora, cada cual que está entre ustedes no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Los judíos, por su religión, se creían superiores a los gentiles. Pero los gentiles convertidos se creían superiores a los judíos, porque estos, o sea, los judíos, habían rechazado al Mesías. Entonces ahí venía el contrapunteo, ¿no? Y ustedes que despreciaron al Mesías, ustedes que mataron a Jesús, ustedes que lo llevaron a la muerte, ustedes que lo sentenciaron, ustedes que, en cambio nosotros, Jesús nos dio la vida, nos dio el perdón, ustedes fueron ramas desgajadas, a mí el Señor me injertó en el buen olivo y los quitó a ustedes y me puso a mí. Es como la pelea del concepto de el estar en Cristo ahora y en la salvación. Entonces Pablo les advierte a los gentiles de no jactarse ni ensoberbecerse contra los judíos. Por eso aquí está diciendo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Esta ya es una responsabilidad individual, no es algo colectivo, no es algo en masa, es individual. Cada uno debe asumir su responsabilidad delante de Dios en cuanto a este concepto que debe tener. Tú no puedes vivir del concepto que otros tengan de ti, tú tienes que vivir del concepto bueno y sano que tengas de ti mismo. Hay gente que piensa de ti un montón de cosas, de mí hay gente que piensa que soy perfecto. ¿Cuán equivocados están? Perfecto solo Jesús. Ay, pastor, usted que es tan santito, que el Señor lo escucha a usted todo lo que usted le pida. Pastor, ore por mí. Y yo no puedo vivir de lo que la gente piensa que yo soy. Yo no puedo vivir del concepto que la gente tenga de mí. El Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Sí hay un concepto que usted debe tener, usted, de usted mismo. Muy bien, vamos a ver aquí qué es lo que nos está diciendo la palabra. Antes de entrar a aclarar un poquito más esto, permítame terminar esta idea. Pablo le advierte a los judíos, a los gentiles, de no jactarse ni ensoberbecerse contra los judíos. Le pregunto a su corazón, no me responda, pero usted respóndase y analizas. ¿Qué te hace a ti jactarte o ensoberbecerte y contra quién? ¿Qué te hace a ti jactarte o ensoberbecerte y contra quién? Eso le advierte Pablo a los gentiles, que no lo hagan contra los judíos. Jactancia y soberbia es inmadurez y también muestra una identidad malsana. Eso es lo que hace la jactancia y la soberbia. No tenga más alto concepto de sí. Esa frase está resumida en un término griego que es uperfroneo. Uperfroneo quiere decir estimarse demasiado a sí mismo y tiene que ver con ser vanidoso o arrogante. O sea que cuando el apóstol Pablo escribió que no tenga más alto concepto de sí, usó la palabra uperfroneo en el griego para expresar esto de no tener más alto concepto de sí mismo. En otras palabras, que no seamos arrogantes o que no fueran arrogantes o vanidosos. Ahora, ¿cómo puede uno saber si uno es arrogante o vanidoso o está cayendo en ese alto concepto de sí mismo que no es sano? Bueno, hay algunas expresiones que nos pueden ayudar a ubicar eso en nosotros y vamos a decir algunas aquí. Por ejemplo, hay personas que dicen esto: como yo sí digo la verdad. ¿Han oído gente decir así? ¿Ha sido usted uno de esos? Como yo sí digo la verdad. Esa expresión implica, los demás no dicen sino mentiras, en cambio yo sí digo la verdad. Como yo sí digo la verdad. Entonces, una frase cargada de arrogancia,
cargada de un muy alto concepto de sí mismo que no es sano. Otra expresión es: soy una persona muy justa. ¿Lo han oído? ¿Lo han dicho algunos? Seguramente. Soy una persona muy... Bueno, de hecho tiene buenas intenciones de ser justo, pero pues es su forma de mostrar ese alto concepto de sí mismo que está equivocado y que no es sano. Soy una persona muy justa. Otra: sin mí eso no funciona. ¿Qué tal? No, es que si no estoy yo, eso es. Y es posible, ¿no? Es posible. Pero si te tocara morir, ¿qué crees que pasaría? Alguien ocuparía tu lugar. Y seguramente van a seguir haciendo el trabajo, o aquello que de pronto tú decías que sin ti eso no funcionaba. Entonces a veces tenemos un muy alto concepto de nosotros mismos que no es correcto, que viene de una identidad malsana. Otra expresión es: pobrecitos, es que como no estoy yo ahí. Pobrecito, es que como yo no estoy, entonces por eso es. ¿Qué? Muchas cosas. Otra frase, otro pensamiento. Oiga, y estos son también fortalezas. ¿Se acuerda que hablamos de las fortalezas la vez anterior? Son fortalezas mentales. Son ideas que se fijaron ya en la mente de la persona. Y recuerden, ¿qué es una fortaleza? A ver si ustedes sí me responden. ¿Qué es una fortaleza según vimos la vez anterior? Exactamente, muy bien. Los de esta mañana se rajaron en el examen. Una fortaleza es una mentira que yo creo. Eso es una fortaleza en tu mente. ¿Y por qué se llegó a fijar esa mentira ahí que tú crees que es verdad, pero es una mentira? Pues las fortalezas se basan sobre argumentos. Y los argumentos tienen que ver con cosas que en la vida a ti te han pasado, te han sucedido una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y al final se fijó una conclusión que es una forma de pensar de acuerdo a todo ese proceso. Esas fortalezas hay que derribarlas. Esos argumentos hay que destruirlos. Si quieres una mente renovada, si quieres una nueva forma de pensar. Muy bien, estos son fortalezas prácticamente. Otra frase que algunos dicen o piensan es: si no soy yo el primero, no acepto ningún otro lugar. Siempre tengo que ganar. O la persona lo dice o lo tiene aquí grabado en su mente. Es un patrón que mueve a la persona. Y por eso le hace sentirse mal cuando otro gana. O cuando otro está en primer lugar. Y no él o no ella. Porque tiene eso ahí. ¿Cómo se le formó? De hecho no tenemos el tiempo para mirar todos esos detalles, pero son cosas que en la vida se fueron dando de tal manera que llegó a fijarse eso en la mente. En la Biblia, en la tercera carta de Juan, no lo voy a leer directamente de la escritura, pero usted puede leerlo luego. En la tercera carta de Juan, versículos 9 y 10, se nos habla de un hombre cuyo nombre es hasta un poquito fastidioso. No se lo recomiendo que se lo ponga a ningún niño, ni a su hijo, ni a su nieto. Se llamaba Diótrefes. Tiene un significado muy feíto también, pero Diótrefes era un hombre que era de una iglesia, de una comunidad cristiana, y ahí dice la escritura: Diótrefes le gustaba tener el primer lugar entre ellos. ¿Qué es eso? Y no está diciendo que era algo bueno, algo bonito, ay sí, el hermano siempre... No, le gustaba tener el primer lugar entre ellos, implica que le gustaba pasar por encima del que fuera, con tal que él estuviera en el primer lugar. Porque si usted lee los dos versículos que le estoy diciendo, el 9 y el 10, se va a dar cuenta de las actitudes que tenía este Diótrefes. Era horrible. Y era supuestamente un líder que estaba ahí, en esa congregación, a la cual Juan le escribe y dice: cuando yo vaya lo voy a parar, dice Juan, el apóstol. Porque no hace sino parlotear con palabras malignas contra nosotros. Oiga, ese hombre no ni respetaba la autoridad, pero él quería ser autoridad. Qué cosa tan graciosa, ¿no? Hay gente que quieren ser autoridad y se las dan de tener autoridad, pero no respetan autoridad. No hay autoridad verdadera sin que se respete la autoridad que hay sobre esa persona. Se necesita el respeto y el reconocimiento de esa autoridad. Muy bien, entonces, esa expresión o actitud, además, lo que está mostrando, mis amados hermanos, es
una mala o una malsana identidad y un mal concepto de sí mismo. Otra expresión ya muy de entre nosotros sería, por ejemplo, como mi espiritualidad es mejor que la tuya. O sea, podemos compararnos entre nosotros mismos. Yo digo esto porque solamente lo vuelvo en palabras, pero a veces no son palabras tanto, sino actitudes o formas de pensar, aunque no se dicen. Porque oro más que no sé quién, porque ayuno más que los otros, porque esto, porque lo otro, entonces, porque estudio más la Biblia, porque vengo más a la iglesia, porque no, nada de eso te hace ser más que otros, más que nadie. Mi espiritualidad es mejor que la tuya. Y la última que tengo aquí sobre eso es, yo sí sirvo con sacrificio. Cuando tú comienzas a sentir esa clase de cosas y crees que yo sí sirvo con sacrificio y miras a otros por ahí que como que no se sacrifican mucho, entonces, ¿qué va a pasar? Tu servicio, aunque sea tan sacrificial, va a ser en vano. Porque lo estás haciendo ya en forma de competencia, de demostrar que eres el mejor. Como esta mañana decía, hay muchos Mr. Beans en el mundo, y hasta en las iglesias. ¿Usted sabe quién es Mr. Bean? Ese que algunos han visto por ahí, unas películas, ¿cierto? Es un humorista de Inglaterra. Me gusta ver esa clase de episodios. ¿Y qué hace este hombre? Siempre está compitiendo con él mismo prácticamente, ¿no? Y ve a cualquiera que está haciendo algo por ahí, él quiere estar delante, él quiere ganarle, y la gente le parece estar raro porque este hace estas cosas, pero él está siempre en competencia. Eso nos está mostrando una malsana identidad y un enfermizo concepto de sí mismo. Entonces, esta clase de expresiones, actitudes o sentimientos, lo que nos está mostrando es cuánto necesitamos sanar nuestra identidad y sanar el autoconcepto que debemos tener. Muy bien, en cuanto a tener más alto concepto de sí, pero tampoco irse al otro lado, y es tener un bajo concepto de sí mismo. No, como el pastor enseñó que no puedo tener un alto concepto de mí mismo porque es algo malsano, entonces ahora ya yo no soy nada, y un pobre desgraciado. No valgo nada, pobrecito yo. Pobrecito el diablo que no tiene salvación. Ese sí, pobrecito. Gracias a Dios que envió a su Hijo Jesús para hacerse hombre y salvar a los seres humanos, a los hombres. ¿Están agradecidos con el Señor? Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito sobre esos bajos conceptos de nosotros mismos. Mire, hay hombres en la Biblia que vivieron esa clase de experiencia y lo expresaron. Por ejemplo, Moisés. Cuando Dios se le aparece en la zarza ardiendo y le habla a Moisés y le dice, ven Moisés, voy a sacar a mi pueblo de Egipto y te voy a enviar a ti y yo voy a estar contigo, Moisés, te voy a enviar. Y Moisés está ahí todo asustado. Y luego Moisés le dice, ¿quién soy yo? Esa pregunta de Moisés nos muestra falta de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Usted se ha preguntado alguna vez quién es usted? ¿Ha dudado de quién es usted? ¿Quién soy yo? Falta de identidad. Tenía 80 años y todavía no sabía quién era él. ¿Quién soy yo para ir donde Faraón? Esa expresión nos está mostrando entonces falta de identidad. Y Dios le dice a Moisés de una manera tan paciente y tan amorosa, aunque él le dice, pero ¿quién soy yo? Dios le dice, pero es que, como que le está diciendo a Dios, pero es que no es tanto quién seas tú, es quién es el que te está mandando. Eso es lo que importa. Yo estaré contigo, Moisés. Ahora, pero luego él sigue hablando con Dios y luego Moisés le dice, bueno, sí, pero y entonces llego yo allá y entonces me preguntan, ¿y cómo así? ¿Quién lo mandó? ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? ¿Qué les voy a decir? No sé, yo no sé. Eso nos está mostrando falta de conocimiento. Ahora, escúcheme una cosa. Moisés era hebreo y no conocía a Dios. O sea que era del pueblo de Dios. Moisés había sido instruido en la sabiduría de los egipcios y no tenía conocimiento. Ahora, esto nos suele pasar de pronto cuando Dios nos pone en ciertos retos grandes, ¿verdad? Y aunque uno sepa y aunque uno sí tenga algunos conocimientos, a veces el temor a enfrentar ese desafío lo hace a uno como sacar las excusas que sacó Moisés. ¿Quién soy yo? Yo no sé nada. Bien, pues Dios le dice, bueno, les vas a decir, yo soy, me envió a vosotros.
Este es mi nombre, mi memorial para siempre. Yo soy, traducido como Jehová, Yahweh, es yo soy. Me envió a vosotros, el eterno Dios. Pero Moisés escucha a Dios que le dice todo esto y luego otra vez Moisés le dice a Dios, bueno, está bien y yo voy allá y entonces vea, Dios, ¿sabes qué? No me van a creer. De mirarse a sí mismo con un concepto bajo, equivocado, ahora comienza a juzgar a la gente. Mira qué interesante esto. Cuando tenemos un mal concepto de nosotros mismos, juzgamos facilito a los demás. Caemos en prejuicios y caemos en prevenciones. Y Moisés dice, no me van a creer, no me van a creer. Es como el señor ese que necesitaba un hacha y sabía que el vecino de al frente, que era mala gente, tenía el hacha. Y él la necesitaba, y no, pero si yo hoy le digo, él no me la presta. Es que, no, ¿qué me la va a prestar? ¿Cómo es de mala gente? ¿Qué me va a prestar esa hacha? Pero la necesito. Y fue saliendo de la casa, pero iba pensando, dice, no me la presta. No, ¿qué me va a prestar esa hacha? Ese, ¿cómo es? No, me imagino hasta lo que me va a decir. Llegó a la puerta y tocó. No, es que no me la presta. Sé que me la va a prestar. Y llega el vecino y abre y le dice, ¿sabe qué? Quédese con esa hacha. Y salió y se fue. Y el vecino le quedó. ¿A este qué le pasó? ¿No cree que a veces hacemos así con la gente? No sabemos qué piensan los demás. Ni tú eres adivino, ni somos omniscientes. Pero nos hacemos a la idea de que ellos piensan lo que nosotros estamos pensando y creemos que así es como ellos nos están mirando. ¿Qué hizo Moisés? No me van a creer, Señor. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, tírala al piso. ¡Pum! Se convirtió en serpiente. Por esta señal te van a creer. Y si no te creen en la primera, listo, mete tu mano en tu costado. Metió la mano, sácala, la sacó leprosa. Y Moisés estaba asustado, dice, vuelve y métela. Volvió y la metió, vuelve y sácala. Estaba sana. Si no te creen en la primera, te creerán a la segunda. Y le dio una ñapita al Señor y le dice, coge polvo y bueno, ve y tírala ahí al agua, al río, y se convirtió en sangre. Le dijo, y si no te creen la primera, la segunda, pues creerán a la tercera, pero te van a creer, Moisés. Pero Moisés todavía no le seguía creyendo a Dios. No me creerán. Eso se llama temor al rechazo. Pero luego Moisés le dice, no sé hablar, Señor, soy torpe de lengua. Es que yo no sé ni expresarme. Como que Moisés no sabía que Dios ya sabía eso. Desde que nació, Dios sabía que Moisés era así. No sé hablar. Y entonces Dios le dice, bueno, yo sé que tu hermano Aarón habla mejor que tú. Yo voy a mandarlo a él contigo para que él hable por ti. En otras palabras, tengo defectos de habla. Tengo defectos en mi vida, Señor. ¿Se dan cuenta, amados, cómo somos tan fáciles para caer en los extremos? Y el Señor vuelve y le dice, y le soluciona. Y después de que Dios le dice, te voy a enviar con tu hermano Aarón, que él sí sabe hablar y habla muy bien, y él va a hablar por ti. Entonces Moisés, como que definitivamente dice, no, Dios, ¿sabe qué? Envía el que debe enviar. Esa expresión está mostrando, Dios, yo no sirvo, no te sirvo. Por favor, te equivocaste conmigo. Y la Biblia dice esto, y Jehová se enojó con Moisés. ¿Ha hecho usted enojar a Dios? Claro, de pronto me dice, no, pero de pronto sí. Tal vez porque no lo hemos visto o no lo vemos. Pero Dios se enojó con Moisés. Ahora, ¿quién escribió ese libro de Éxodo? El mismo Moisés. O sea, él se dio cuenta que Dios se enojó con él. Ahora, amados, no es tener un bajo concepto de nosotros mismos para decir que ahora sí tenemos un concepto muy sano. No, mire, otro hombre en la Biblia, Jeremías. Cuando Dios lo llama a Jeremías para enviarlo a ser profeta suyo, le dice, Jeremías, yo te escogí desde el vientre y desde el vientre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y Jeremías está escuchando a Dios cuando Jeremías dice, ¿qué? Dios, yo no sé hablar, yo soy un niño. Han dicho algunos estudiosos que Jeremías tenía por lo menos 20 años cuando Dios lo llamó y cuando habló con Dios eso. 20 años. Y dice, yo no sé hablar, soy un niño. Hizo referencia a ¿qué? A su edad. No, pero es que en esta edad que yo tengo, yo no puedo, Señor. Y Dios le dijo esto a Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, le dijo el Señor. Y lo envió a él. Y Dios lo usó como su profeta. Mis amados, no es de
condenarnos o de tener un mal sano concepto bajo de nosotros mismos, lo que hace que mostremos o humildad o que seamos sanos en nuestra identidad. Pasó con Gedeón también. Dios se le presenta a Gedeón, la nación de Israel estaba oprimida por los enemigos, los robaban cada rato, y entonces le aparece el ángel de Jehová, se le aparece a Gedeón y le dice: ven con esta tu fuerza y te enviaré para salvar a Israel. Y Gedeón dice: ¿qué? Dios, mi familia es pobre. En otras palabras está diciendo: somos pobres, no tenemos dinero, no somos de la élite de la nación o del pueblo, somos pobres. Él está haciendo referencia a su condición económica. Y luego le añade Gedeón a Dios y le dice: y yo soy el menor en la casa de mi padre, soy el menor. Hace alusión a su posición en la familia. Entonces, como era el menorcito, pues Dios como que no era ese, tenía que haber llamado al mayor, ¿no? Pero Dios lo estaba llamando, era a él. ¿Cuántos conceptos, autoconceptos de nosotros mismos tenemos, amados, que no son los correctos? Ni un alto concepto de nosotros malsano, que nos hace tener actitudes no correctas, ni tampoco un bajo concepto malsano, que de igual manera no nos deja hacer o ser lo que Dios quiere que seamos. Una ilustración muy sencilla, amados. Se dice que una iglesia se jactaba de falsa humildad. Pues ellos se jactaban de humildad, ¿no? Pero era una falsa humildad. Se jactaban de ser muy humildes. Y un pastor fue invitado a esa iglesia a predicar. Y cuando era la hora de la reunión, la gente llegaba a la iglesia y los hermanos comenzaban a ubicarse en lugarcitos para orar. Y oraban en voz alta. Y había uno por allá que decía: oh Dios, ten misericordia de mí, que yo soy una pobre cucaracha. Señor, ten misericordia. Y de pronto otro hermano por allá levantó la voz y dijo: Dios, ten misericordia de mí, que soy gusano y no hombre. Y otro por allá levantó la voz y decía: Dios, ten misericordia de mí, soy una pobre langosta. Y otro por allá terminó diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy un pobre cucarrón. Y el pastor estaba impresionado, el invitado, y llamó al pastor local y le dijo: pastor, tenga cuidado, no vaya a dejar entrar aquí una gallina porque se come todos estos bichos. A veces creemos que eso es ser humilde, darte tú y hacerte sentir lo más despreciable de este mundo, cuando antes de eso despreciable y vil te sacó el Señor y te dio dignidad en Cristo Jesús. Él nos sacó de lo vil. ¿Cuánto lo creen? De ahí nos sacó y nos levantó el Señor. De ahí nos rescató. Él hace habitar entre príncipes al pobre, al desvalido, dice la palabra del Señor. Ahora, amados, eso es, tristemente, tener un mal concepto de nosotros mismos. Un mal concepto de ti mismo afectará tu relación con Dios y con los demás, precisamente. Se debe tener un sano concepto de sí mismo, como dice el versículo 3. Dice el que debe tener, dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea que sí hay que tener un concepto de nosotros mismos. Debemos tener un concepto, pero ¿cuál clase de concepto es? ¿Cuál es el que debemos tener? Quieras o no, tú tienes un concepto acerca de ti mismo que muestras en tus actitudes y comportamientos. Dice el mismo texto, sino que piense, escuche que eso es cuestión también de los pensamientos. Piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ese pensar de sí con cordura quiere decir con buen juicio, adecuada autoevaluación, con una sobria autoestima. A eso se refiere. Y luego dice conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Otra versión lo dice de esta manera, me pareció fabulosa esta versión que dice así: desarrollen una sobria autoestima basada en los patrones que el Señor ha dado a cada uno. Hay patrones nuevos. ¿Qué es un patrón? Pues es una condición, es algo que condiciona tu forma de vivir, de pensar, de actuar.
Ese es un patrón, patrones de comportamiento le llaman también la psicología. Pero aquí en la escritura dice, basada en los patrones que el Señor ha dado a cada uno. Aquí se refiere a los nuevos patrones que deben regir la vida de los cristianos. Por ejemplo, el patrón del amor, el patrón del perdón, el patrón de la paciencia, el patrón de la aceptación, el patrón de la valoración, el patrón de la reconciliación, el patrón de la fraternidad y otros patrones más que hay en la escritura. Si quiere, cambiémosle la palabra patrón y llamémosle principios. Son principios de la palabra de Dios que deben regir nuestras vidas. Y noten que esos principios que acabo de mencionar, primero nosotros los hemos recibido de parte de Dios. Dios nos lo ha dado a nosotros. Su perdón, su amor, ha sido paciente, nos ha aceptado, nos ha valorado, nos ha reconciliado y nos ha hecho ser miembros de la familia de Dios. Entonces, esos patrones son los que a usted y a mí nos deben regir para poder tener una sana relación con Dios y una sana relación con las demás personas. Una sana identidad y una sana autoestima capacita al creyente para ser un miembro de bendición en el cuerpo de Cristo. Versículos 4 y 5 dice así. Romanos 12, 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Mire la importancia tan tremenda. Por eso, escúcheme lo que voy a decir acá. La única manera que te relaciones y sirvas sana y productivamente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es teniendo una sobria autoestima y una sana identidad. Es en el cuerpo de Cristo donde la identidad del creyente toma su verdadero lugar para bendecir a otros y ser bendecido por otros. Es en el cuerpo de Cristo, le repito esta frase, es en el cuerpo de Cristo donde la identidad del creyente toma su verdadero lugar para bendecir a otros y ser bendecido por otros. Cuando usted tiene una sana identidad y un sano concepto de usted mismo, usted se da cuenta que tanto usted es bendición para otros como usted necesita de los demás. Necesitamos de lo que Dios le ha dado a los demás para bendecir mi vida también. Eso lo veremos después en otros estudios siguientes cuando hablemos sobre los dones espirituales. Por ahora escúcheme lo siguiente. Tú eres lo que Dios dice que eres y no lo que tu mente te dice. Ni lo que el mundo dice que tú eres, ni mucho menos lo que el diablo dice que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. ¿Cuántos creen eso? Espero que lo crean de verdad. Ahora sígame escuchando esto. Satanás tentó a Adán y a Eva en el principio, haciéndoles dudar de su identidad en Dios. Les hizo creer que podían ser más de lo que ya eran. ¿Qué les dijo Satanás? Oh, coman, que cuando ustedes coman van a ser como Dios. Ellos no necesitaban más de lo que ya eran. Estaban completos en Dios. Satanás les sembró la duda en su identidad. Van a dejar de ser lo que son para llegar a ser como Dios. Esa fue la caída de Satanás. Siendo una criatura hecha por Dios para desarrollar una función que Dios le encomendó, quiso ser lo que Dios no lo hizo que fuera. Quiso ser semejante al Altísimo y cayó. Eso fue a infundir en Adán y Eva. Ahora lo más atrevido. En el desierto Jesús estaba en ayuno, 40 días ayunando, 40 días sin comer nada. Viene el tentador a los 40 días. ¿Y sabe qué hizo Satanás? Le dice a Jesús: si eres hijo de Dios. Qué sutil. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Acaso no tienes hambre? Si eres hijo de Dios. ¿Qué hizo Jesús? ¿Convirtió la piedra en pan? No. Lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Y eso no le quitó nada de verdaderamente ser un hijo de Dios. Siguió soportando. Con hambre o sin hambre, era un hijo de Dios, y de ahí no lo movió nadie. Pero le atacó su identidad. Si eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces el enemigo ataca tu identidad con lo mismo?
si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si eres hijo de Dios? Pues yo no entiendo por qué, pero soy un hijo de Dios. No entiendo por qué, pero soy un hijo de Dios. ¿Usted se une conmigo? Sé que usted tampoco entiende muchas cosas como yo tampoco entiendo, pero el no entenderlas no me hace ser menor hijo de Dios, ni me quita el ser un hijo de Dios. Sigo siendo y seguiré siendo un hijo de Dios. ¿Lo crees conmigo? Gloria a Dios. Ahora, escúcheme este último pedacito. Si eres hijo de Dios, debes tener claro que el enemigo siempre atacará tu identidad. Tu verdadera y sana identidad se basa en lo que Dios ha hecho por ti, dice de ti y hará por ti. ¿Lo cree? No veo a muchos muy convencidos, pero quiero que nos convenzamos más. Pónganse en pie. Vamos a convencernos más con esta canción, porque lo vamos a interiorizar a través de esta canción y de estas palabras. Vamos a decir lo siguiente. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Mi Señor me rescató, su gracia en mí. Un cielo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios. Hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Dígalo. Soy hijo de Dios, si lo soy. Tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, Sitio hay para mí. para mí. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy hijo de Dios, si lo soy. Aleluya. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Porque somos tus hijos y tu pueblo, Señor.
Gracias, Padre, precioso eres. Amén. Dios les bendiga, amados. La paz del Señor siga llenando sus corazones.